Sobre el cuerpo. La conferencia de hoy trata sobre algunos conocimientos sobre el cuerpo vital. Recuerden que es el futuro cuerpo del próximo periodo de Júpiter en el cual vamos a hacer todas las funciones. El cuerpo vital está compuesto de 4 éteres: el éter químico, el éter de vida, el éter luminoso y el éter reflector. En este gráfico están los 4 vehículos del ser humano: cuerpo denso, cuerpo vital, que es el que está señalado, el cuerpo de deseo y el cuerpo mental o la mente, que sirve como foco entre el triple espíritu y el triple cuerpo. La evolución del cuerpo vital y del espíritu de vida, siendo primero su contraparte, se comenzó en la segunda y sexta revolución del período solar de los 7 grandes días de manifestación respectivamente. O sea, el cuerpo vital se le dio en germen en la segunda revolución del período solar y el espíritu de vida se despertó en la sexta revolución. Todo lo que sea segunda revolución o solar tiene que ver con el cuerpo vital y con el espíritu de vida, que son la contraparte, como se ven en el esquema circular. Desde entonces el cuerpo vital fue reconstruido y alcanzará la perfección en el período de Júpiter. Más adelante la humanidad no lo necesitará. Sin embargo, la quinta esencia de este vehículo se conservará. ¿Cómo se conservará en el período de Júpiter la quinta esencia del vehículo denso, que va a ser absorbida por el cuerpo vital? En la segunda revolución o solar, o sea, cada vez que se habla de segundo periodo, segunda revolución, está asociado con el periodo solar. O sea, en la segunda revolución o revolución solar del periodo lunar, el cuerpo vital fue modificado con objeto de darle la capacidad de ser interpenetrado por un cuerpo de deseos. O sea, el cuerpo de deseos se dio, el germen de este cuerpo se dio en la tercera revolución del periodo lunar. Y por lo tanto, en la segunda revolución de este periodo se trabajó sobre el cuerpo de deseo para darle la capacidad de que pudiera ser interpenetrado por el cuerpo vital, para que fuera interpenetrado por el cuerpo de deseo. Así como también para que pudiera acomodarse por sí mismo al sistema nervioso, muscular, óseo, etc. Los señores de la sabiduría, que fueron los originadores del cuerpo vital, también ayudaron a los señores de la individualidad en este trabajo. En el periodo solar, quienes dan el germen del cuerpo vital son los señores de la sabiduría, las jerarquías de Virgo. Y posterior, en el periodo lunar, los señores de la individualidad, que son las jerarquías de Libra, fueron las que dieron el germen del cuerpo de deseo. El cuerpo vital fue comenzado en la segunda revolución del periodo solar, como dijimos anteriormente. Fue reconstruido en el periodo lunar y terrestre y alcanzará la perfección en el periodo de Júpiter, que será su cuarto estado, así como el periodo terrestre es el cuarto estado para el cuerpo denso. La naturaleza no malgasta nada. En el periodo de Júpiter, las fuerzas del cuerpo denso serán superimpuestas sobre el cuerpo vital completado. Ese vehículo poseerá entonces los poderes del cuerpo denso, además de sus propias facultades, y será por lo tanto un instrumento mucho más útil para la expresión del triple espíritu que si estuviera constituido por sus solas fuerzas únicamente. Imagínense ustedes andar en un vehículo vital con todas las experiencias adquiridas por el vehículo denso. O sea, aparte de las suyas propias, sería mucho más efectivo para trabajar con el espíritu. Las épocas polar, hiperbórea, lemúrica y atlante
son recapitulaciones de los períodos que atravesaron los espíritus virginales. Por consiguiente, el cuerpo vital se modificó durante esas épocas. Las épocas ocurren en la cuarta revolución del período terrestre, en el globo D, o sea, en lo que se llama el planeta Tierra, que coincide con el globo D. Y las épocas fueron recapitulaciones: la época polar del periodo de Saturno, la hiperbórea del periodo solar, la lemúrica del periodo lunar y la atlante del periodo terrestre. Ya ha quedado demostrado por la ciencia material que los átomos de nuestro cuerpo denso están cambiando constantemente, de tal manera que todo el material que compone actualmente nuestro vehículo habrá desaparecido en unos pocos años. Alrededor de los 7 años es que se renuevan todos esos átomos físicos en el cuerpo. Sin embargo, es de conocimiento común que las cicatrices y otras manchas siguen conservándose desde la niñez hasta la vejez. ¿Y cómo es posible esto si todos los átomos son renovados? La razón de este fenómeno reside en que los átomos prismáticos que componen nuestro cuerpo vital permanecen sin cambio alguno desde la cuna hasta la tumba. En el libro Principios Ocultos de la Salud y la Curación dice: durante la vida, cada átomo prismático vital compenetra un átomo físico y lo hace vibrar. Para hacerse una idea de esta combinación, podemos imaginarnos una canasta de alambre curvado espiralmente que fuera de un polo a otro. Esta definición del átomo etérico o prismático la plantea Hendel en el libro Principios Ocultos de la Salud y la Curación. Y hay un libro de un tal autor de apellido Babbitt sobre la energía y el color, que muestra este átomo etérico. Este dibujo que ustedes ven aquí es el átomo etérico. El átomo prismático, ustedes ven que es como un cono entrando de norte a sur. Y esto que ven aquí son espiras que crean un campo magnético por donde giran los electrones, como vamos a explicar posteriormente. Estos dibujos fueron hechos por Annie Besant y Les Bitter, que eran clarividentes, hicieron estos dibujos. Este es el átomo físico, el que está formado de manera muy parecida al de nuestra Tierra. Y el átomo prismático vital queda insertado desde arriba, que es el punto más ancho y que correspondería al polo norte de nuestra Tierra. Así pues, la punta del prisma penetra en el átomo físico, el punto más estrecho que corresponde al polo sur de la Tierra, y todo el conjunto se parece a un trompo que gira y bambolea a la vez, que vibra intensamente. Así es como nuestro cuerpo se llena de vida y es capaz de moverse. El cuerpo vital es el que da la capacidad de moverse, de estar vivo. Sobre todo los átomos prismáticos que corresponden al éter químico, que lo vamos a ver más adelante. Así, el átomo físico denso es interpenetrado enteramente por el prisma etérico, que lo lleva a oscilar, expandirse o contraerse. Esto sugiere que el prisma etérico es parte del núcleo atómico, neutrón y protón, mientras que la canasta de alambre sería los senderos en espiral constituidos por electrones viajando en vórtices magnéticos determinados por el éter vital del cuerpo etéreo. Recuerden que esto se escribió hace 100 años. Hoy en día hay muchas más partículas que se han encontrado en el átomo, pero el principio es este. O sea, se dice que los electrones están girando alrededor del núcleo, no con una órbita como se decía en algunos modelos como el de Rutherford de los átomos antiguos, que parecía un sistema solar. No, no es así. Es una forma energética
diferente total, y lo que se asume ahora que hay son orbitales, que son especies de posibilidades donde pudiera estar el electrón. Aquí vemos, estos dibujos fueron hechos en el mismo libro. El enlace entre dos átomos, vean como un prisma y se introduce dentro del otro. Y así forman enlaces laterales invertidos y directos entre los átomos. Los éteres luminoso y reflector, fíjense que hablamos de los éteres químico y de vida, que son los inferiores, que son los prismáticos, son fijos, no cambian de lugar. Desde que uno nace, el átomo prismático que está en el pie sigue en el pie hasta la muerte. Sin embargo, los éteres luminosos y reflector son de característica exactamente opuesta a las de los átomos etéricos prismáticos y estacionarios. Son volátiles y migratorios. Aquí hay un dibujo de del mismo libro donde se representa un átomo positivo. Fíjense que las espiras están en un sentido y un átomo negativo en el otro sentido. Y esta cosa de color violeta, ese aura que se ve, son los éteres luminosos y reflector. Surge la pregunta, ¿por qué el cuerpo vital sobresale del cuerpo denso si los átomos prismáticos envuelven cada átomo físico? Eso es precisamente los éteres luminosos y reflector, que sobresalen del cuerpo de 1 pulgada a 1,5 pulgadas en la persona ordinaria. En el caso de que estos éteres comiencen a desarrollarse, ese espacio que sobresale del cuerpo denso, pues va creciendo y va creciendo hasta formar el famoso cuerpo alma con los dos éteres superiores. Cada átomo del cuerpo físico denso tiene una película o cubierta de éter luminoso y reflector para formar en conjunto una envoltura o aura, por lo que a medida que el ego evoluciona, atraerá más átomos lumínicos y reflectores del cosmos, acrecentando el aura de cada átomo denso hasta que llegue el punto de que todo el cuerpo denso quede imbuido de una amplísima aura con especiales propiedades y poderes, el dorado vestido de bodas del iniciado o el cuerpo del alma. Fíjense que estos átomos etéreos, luminosos y reflectores están en la parte del cuerpo etérico de la Tierra, que no es más que el mundo etérico. Estos átomos superiores están en todo lo que rodea el planeta, y de ahí es que con nuestro trabajar en el desarrollo espiritual aumenta el magnetismo y estos átomos son atraídos para expandir este cuerpo vital. Cuando analizamos al ser humano, vemos que los 4 éteres son dinámicamente activos en el altamente organizado cuerpo vital. Gracias a las actividades del éter químico, el hombre es capaz de asimilar los elementos. En el polo positivo, asimilación; el polo negativo, excreción; y de crecer. Las fuerzas que trabajan en el éter de vida permiten propagar su especie. Todo lo que tiene que ver con la propagación, la generación de un nuevo vehículo, es debido al éter de vida. Las fuerzas del éter luminoso proveen el calor del cuerpo denso y trabajan sobre el sistema nervioso y los músculos, abriendo así las puertas de comunicación con el mundo externo por medio de los sentidos. Recuerden que los 5 sentidos que posee el ser humano se deben al éter luminoso, a la parte del éter luminoso del vehículo, del cuerpo vital. Y el éter reflector permite al espíritu gobernar sus vehículos por medio del pensamiento. Este éter también guarda las experiencias pasadas bajo el aspecto de la memoria. La parte positiva hace una cosa y la parte negativa hace otra, o sea, el pensamiento y la memoria.
Hay ciertos casos en los que el cuerpo vital deja parcialmente el cuerpo denso cuando se nos duerme un brazo, por ejemplo. Entonces la mano etérea del cuerpo vital puede verse flotando sobre el brazo denso como un guante. Claro, si tiene la clarividencia, la visión etérica. Y los puntitos producen ese cosquilleo especial que se siente cuando penetra nuevamente en el brazo físico. Lo que usted ve, el brazo que usted ve, si tuviera la clarividencia, la visión etérica, está formado por pequeñitos prismas, que son los átomos prismáticos que abandonan el cuerpo momentáneamente. Y la entrada de esos átomos prismáticos dentro de los átomos físicos hace que produzca un cosquilleo, una sensación de picazón en el momento en que el brazo se está recuperando y lo podemos volver a sentir. En algunos casos de hipnosis, la cabeza del cuerpo vital se divide y cuelga por la cabeza densa por fuera, la mitad sobre cada hombro. Esto hace el hipnotista cuando quiere obtener la voluntad, pues eh, emana de sí su cuerpo vital y sustituye el cuerpo vital de la cabeza, o sea, desplazándolo hacia los lados. Aquí yo traté de dibujar el átomo, o sea, el cuerpo vital del hipnotista en un color moradito y el de la víctima en un color verde claro. Aquí, como ustedes ven, el color que está rodeando la cabeza de la víctima es el éter del hipnotizador. Por eso coge la voluntad de la víctima o permanece en torno del cuello como un collar. La ausencia del cosquilleo al despertar en tales casos es debido a que durante la hipnosis parte del cuerpo vital de la víctima ha sido sustituido por el del hipnotizador. Aquí él no se queda vacío, o sea, no es como que salen los átomos prismáticos, sino que desplaza un átomo prismático a otro y por eso no se siente el cosquilleo cuando regresa a la realidad. Esta acción de hipnotizar, Hendel dice que no es recomendada, es prohibitiva, porque siempre queda un enlace entre el hipnotizador y la víctima, que inclusive ni la muerte aún a veces puede separar este dominio que tiene el hipnotizador. Cuando se emplean los anestésicos, el cuerpo vital es expulsado parcialmente del cuerpo físico junto con los demás vehículos. Si la aplicación es demasiado fuerte, se produce la muerte. O sea, las sustancias anestésicas desplazan al cuerpo vital, o sea, lo elevan junto con los vehículos superiores y el anestesiado no siente nada. Estamos hablando de los vehículos, los éteres superiores. Los éteres químicos siguen unidos al cuerpo porque el cuerpo sigue respirando, sigue haciendo las funciones vitales. Pero el éter luminoso, que es el de los sentidos, se desplaza y usted no siente nada de la operación. Cuando un medium de trance, que por su cuerpo denso sea empleado por una entidad del mundo del deseo que quieren materializarse, el cuerpo vital sale del lado izquierdo a través del vaso, que es su puerta particular. Entonces las fuerzas vitales no pueden fluir en el organismo, como lo hacen generalmente, y el medium se queda exhausto, y algunos de ellos se ven obligados a hacer uso de estimulantes, por lo que con el tiempo se convierten en incurables bebedores. Esto es muy importante que se sepa porque Hendel prohíbe para ser estudiante de la Fraternidad Rosacruz que sea medium o hipnotista. En cualquiera de los dos casos se está cometiendo una violación, o sea, entrando en un individuo, en caso del hipnotista, y dejando el vehículo de uno para un ser
que no conocemos, que no sabemos sus intenciones y que por lo general son seres que están en las regiones más bajas del mundo del deseo. Cuando un cuerpo adquiere cierta velocidad en su caída, los éteres superiores abandonan el cuerpo físico, dejando a la persona accidentada, insensible. Cuando el cuerpo llega al suelo, queda aplastado, pero la víctima puede recobrar la conciencia cuando el éter se ha reorganizado otra vez. Entonces comienza a sufrir las consecuencias físicas de la caída. Esto un poco que con la vida moderna, ¿no? Se ha planteado que hay personas, los paracaidistas se tiran de grandes alturas y no, supuestamente no se les sale el cuerpo vital, aunque ellos planean, ellos se ponen en una posición que planean y recuerden que llevan un entrenamiento. Hay personas que son muy sensibles, que la unión del cuerpo vital con el cuerpo denso es muy débil. Son las personas que se enferman con facilidad. Y eso hace que fácilmente pueda ser desprendido los éteres superiores en una caída. No así los astronautas, los pilotos de prueba que viajan a altas velocidades, aunque en cabinas presurizadas y con trajes especiales, pero esas personas tienen una salud extraordinaria. Y cuando se tiene una salud extraordinaria es que ese enlace entre el cuerpo vital y el cuerpo denso está muy fuerte y es muy difícil de separar. Si la caída continúa después que los éteres superiores se han salido del cuerpo, la creciente velocidad de la caída acaba por desalojar también los éteres inferiores. Y el cordón plateado es todo lo que queda, todo cuanto queda sujeto al cuerpo material. Este cordón se rompe al producirse el impacto contra el suelo. De estos hechos, llegamos a la conclusión de que la presión atmosférica normal es la que mantiene al cuerpo etérico dentro del cuerpo físico. Cuando nos movemos con una velocidad anormal, la presión queda suspendida en algunas partes del cuerpo, formándose así un vacío parcial, con el resultado de que los éteres abandonan el cuerpo y penetran en ese vacío. Los dos éteres superiores, que son los que están menos sujetos y adheridos, son los primeros que desaparecen y dejan a la persona inconsciente después de haber producido como un relámpago el panorama de su vida. Entonces, si continúa la caída aumentando, la presión aérea delante de su cuerpo y el vacío detrás, los éteres inferiores más apegados al cuerpo también son impulsados al exterior y entonces el cuerpo está realmente muerto antes de llegar al suelo. Esto, cuando ustedes ven en un túnel donde prueban los aviones, las corrientes de aire, se ve que se crea detrás de él un vacío. Usted va en un automóvil a alta velocidad y si hay un papel en el piso, el vacío que se crea atrás del auto, pues lo atrae a ese papel y se lo lleva consigo. Sin embargo, hay un área de alta presión en el frente, que es cuando está chocando el auto con el aire o el avión o lo que vaya a alta velocidad. Pero cuando el individuo es joven y sano, especialmente si no tiene convicciones religiosas y es de tendencia materialista, entonces los átomos prismáticos etéricos están tan firmemente entrelazados con los físicos que se necesita un tirón fuerte para desconectar el cuerpo vital. Cuando la separación del cuerpo físico de los vehículos superiores ya ha sido efectuada y el cuerpo está muerto, como decimos, entonces se separan los éteres luminoso y reflector del átomo prismático. Y es esta sustancia, como se explica en el concepto Rosacruz del Cosmos, la que se moldea en imágenes de la vida pasada y se graba en el cuerpo de deseos, el cual entonces empieza a sentir todos los dolores y alegrías de la vida pasada. Este es el primer panorama que lo hemos tratado en otras conferencias, que cuando surge la muerte clínica, el corazón se para
el hombre comienza a hacer una retrospección de toda su vida para grabar a través del éter reflector en el nuevo vehículo que va a tener en el purgatorio, que es el cuerpo de deseo, todo lo acontecido en la vida pasada. La parte del cuerpo vital formada por los éteres químicos y de vida prismático retorna al cuerpo físico. O sea, los demás vehículos se van y este se queda flotando sobre la tumba y desintegrándose con él, unido por el cordón plateado de materia etérica, hasta que se descomponga el cuerpo denso y así poco a poco se va descomponiendo el cuerpo vital. Experimento para ver el cuerpo vital. Dice McHenry en la pregunta número 131, prueba de la existencia del cuerpo vital, párrafo 6 del tomo 2 de Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas. Finalmente podemos decir que si usted puede encontrar las condiciones y soportar las molestias, hay una manera y una condición bajo las cuales un gran número de personas son capaces de ver por sí mismos el cuerpo vital. Recuerden que esto lo escribió hace 100 años. Esto es más fácilmente logrado en los países del sur, donde los cuerpos muertos son rápidamente enterrados después de la muerte. Seleccione un tiempo lo más cercano posible a la luna llena. Luego busque las noticias fúnebres en los periódicos y vaya al cementerio al anochecer siguiente al funeral de alguien que haya muerto dentro de las 24 horas pasadas. Usted verá entonces probablemente encima de la tumba recién hecha, centelleando a la luz de la luna, la forma nebulosa del cuerpo vital que se queda allí a desintegrarse sincrónicamente con el cuerpo en la tumba. Esto puede ser visto en todo tiempo por el vidente, pero solamente es suficientemente denso como para ser visto por la gente ordinaria en la primera noche después del funeral. Si a primera vista no lo ve usted, dé vueltas alrededor de la tumba y mírela fijamente desde diferentes ángulos. Entonces, usted probablemente obtendrá la más convincente prueba ocular. Y para terminar, recuerden que la nota clave del cuerpo vital es la repetición y será nuestro próximo vehículo en el venidero periodo de Júpiter. Por lo tanto, debemos trabajar en él para desarrollar los éteres superiores y crear el cuerpo alma. Y esto solo se logra a través del servicio desinteresado y altruista a los demás y a los ejercicios científicos dados por los hermanos mayores para además de hacernos mejores, desarrollar la voluntad y la disciplina de realizar estos diariamente. Recuerden que la retrospección desarrolla el éter reflector a través de la memoria porque este ejercicio se hace en sentido inverso. Y el éter y el ejercicio de concentración de la mañana se hace para estar consciente en los mundos superiores a través de ese sexto sentido que vamos creando que está asociado al éter luminoso de los sentidos. Y hasta aquí la conferencia. Pregunta. Del cuerpo vital se pueden decir muchas más cosas, pero fíjense que la conferencia se llama Algunos aspectos del cuerpo vital. Adelante, José Santamaría. Gracias, don Marco, gracias. Excelente conferencia. Tengo una pregunta. Si el cuerpo vital queda encima de la tumba cuando se entierra el cuerpo físico y se va desintegrando, conforme se va desintegrando el cuerpo, también el cuerpo vital va desapareciendo. Hay una parte donde se dice que también ese mismo aspecto lleva también el alma cuando desencarna y se ve en el purgatorio. Si una persona muere en un tiroteo de guerra, pues se ve sin un brazo. ¿Qué relación tiene esa parte que se dice
de esas personas que van al purgatorio o al primer cielo con el cuerpo vital? ¿Es la misma apariencia? Al purgatorio no se puede ir con el cuerpo vital, porque el cuerpo vital está hecho de materia etérica y el purgatorio es materia de deseo. Y tú no puedes estar en un mundo con materia, si no es con materia de ese mundo precisamente. Tú te llevas el recuerdo de la vida que está plasmado en el éter reflector, pero el éter reflector y el éter luminoso tú no te lo llevas. Tú imprimes eso, inclusive el arquetipo que tienes en ese momento. Y el cuerpo de deseo adquiere esa forma. Si eres cojo, te falta un pie, vas a ir al mundo del deseo sin un pie. Si te falta una oreja, vas a ir sin la oreja. Después los auxiliares invisibles que trabajan en el purgatorio te hacen que tú crees ese pie que te falta, esa oreja que te falta con materia de deseo, te enseñan a hacer tu cuerpo otra vez completo, aunque nunca lo hayas tenido, aunque lo hayas perdido en un accidente, en donde sea. Pero tú te vas con el cuerpo de deseo, porque el purgatorio es la región baja del mundo del deseo. El éter se queda, o sea, el cuerpo vital, los éteres inferiores sí se quedan porque pertenecen al mundo físico, a la parte etérea, y se queda flotando sobre la tumba, con la misma forma que tenía el ser humano en vida. Y poco a poco, según se va descomponiendo el cuerpo denso, el de arriba también se va descomponiendo, creando un espectáculo nauseabundo, dice McHenry, que los cementerios son lugares donde para uno que tenga la vista etérica es lo más desagradable de entrar y ver los cadáveres en descomposición flotando encima de las tumbas. Excelente, gracias. Entonces quiere decir que ese cuerpo vital prácticamente ese nada más es una forma prácticamente muerta, porque ahí no hay nada que tenga conexión, que piense ni nada de eso. Nada, el espíritu se fue y los vehículos superiores se fueron. Se queda junto con el cuerpo denso. Acuérdate que el cuerpo etérico pertenece al mundo físico. O sea, tanto el denso como el etérico pertenecen al mundo físico y se quedan en el mundo físico. Pero muerto, o sea, ahí no hay ningún espíritu que anime nada de eso. Por eso es que los hermanos mayores en la ciencia del cuidado de los muertos dicen que la cremación es lo mejor que se puede hacer porque como el éter responde también a las leyes físicas, cuando tú quemas el cuerpo denso, quemas también la parte etérea y ya se diluye. No hay nada que te ate a este mundo porque muchas veces ocurren que tú te vas para el purgatorio, pero si a ti te embalsaman, por ponerte un ejemplo, te disecan como hicieron con Lenin allá en Rusia, pues ese espíritu sigue viendo su cuerpo ahí y sigue habiendo una atracción hacia ese cuerpo. En el caso del entierro, mientras que haya un hueso, mientras que haya eso, eso es como que te pertenecía a ti, es como que tú estás apegado todavía y hay una cierta conexión entre eso. Por eso la cremación es lo mejor que puede hacerse en el caso de fallecimiento. Sí, gracias. Sí. En Puerto Rico yo fui hace poco y fui a una iglesia en San Juan y mostraron un santo ahí en una vitrina y después me dijeron que ese santo estaba disecado y realmente antes de entrar me dijeron que las uñas le crecían. La verdad de que yo entré, no sé, ¿verdad? Si eso es cierto o no, basado en lo que está diciendo, quizás tengan razón. Pero la verdad de que dijeron que ese es el santo, padre ese, que lo convirtieron en santo, lo disecaron, que era el cadáver de él ahí, y las uñas sí realmente se le ven que están grandes. De algún modo, eso es un problema para, si es que lo disecaron, pues ese está por ahí, ¿no? Bueno, cuando entierran a una persona, por cierto tiempo el pelo sigue creciendo porque esas células se mantienen vivas un tiempo, igual que las uñas también le crecen. Que a un santo, después de años disecado,
le crezcan, no lo sé. No, no sé nada de eso. Gracias. Isabel, Gracias, buenas noches a todos y gracias por la conferencia, Marco. Muy interesante. Eh, resulta, me quiero referir a la concentración de la mañana. Yo lo hago con una meditación, o sea, lo hago como una meditación. ¿Es correcto eso o no? pero ¿cómo, a qué tú le llamas meditación? Eh, bueno, me concentro y me concentro más en la respiración. Trato de vaciar la mente, que no me llegue ningún pensamiento. Es súper difícil, pero a veces lo logro, a veces no lo logro. Pero es correcta sí la concentración. ¿Cómo se hace la concentración? Bueno, la concentración Händel plantea que se debe hacer una concentración en algo, en un objeto, y comenzar a ir a la raíz de ese objeto. Por ponerte un ejemplo, te concentras en un martillo. Esto es un ejemplo que se me ocurrió ahora. Entonces tienes que ir al bosque donde talaron el árbol que constituyó el mango y tienes que ir a la mina donde está el hierro que sacaron para producir la parte de arriba. Ver cómo fue a la carpintería, cómo de la mina fue a la fundición, cómo hicieron cada pieza y cómo conformaron el martillo. Después que tú logres hacer eso, eh, ya que tengas el prototipo ese, el arquetipo creado, pues lo expulsas todo para afuera y dejas la mente en blanco para que comiencen a entrar cosas de afuera, de tu espíritu, o sea, de adentro de ti, empiecen a entrar. También te puedes concentrar en una semilla que se siembra en la tierra, se riega y entonces rompe el cascarón de la semilla, sale la raicita para abajo, el tallito para arriba y la planta crece y florece y sale la flor. O sea, hay 20 formas de hacerlo, pero acuérdate que no es una meditación y con la respiración menos. Ender dice que los ejercicios de respiración, si son orientales, hay que evitarlos a toda costa porque no tiene que ver con nuestra condición física. Es concentración, no es meditación. Ya después que logramos hacer la concentración, sí hay fases superiores. Hay fases superiores, pero se empieza así, con la concentración en un objeto, en algo. Porque el objetivo es lograr poner la mente en blanco. Muchas Carmen, gracias. Y muy bueno, muy esclarecedor. Gracias. Carmen, tienes el mute. Carmen, estás silenciada, no se escucha absolutamente nada. Bueno, voy a hacer un Ya, comentario pequeño. sí, Muchas veces nos preguntamos quién hace la digestión. Porque la digestión se hace sola. Si nos ponemos a conversar así entre personas que no sepan, no, la digestión se hace sola, eso es un proceso que solo se hace y nada que ver con eso, al contrario. El responsable de hacer la digestión es el cuerpo vital, o sea, todas las funciones involuntarias responden a este vehículo, la respiración. Usted conscientemente, usted respira, inhala aire y lo suelta. Pero cuando está dormido, que no está consciente, sigue inhalando aire y sigue soltando. La mujer, cuando está formando un ser dentro de su vientre, lo hace totalmente inconsciente. Y eso es a través del éter de vida, que es el que tiene que ver con la propagación. O sea, el responsable de que el cuerpo denso tenga vida y pueda moverse es
el cuerpo etérico, o sea, el cuerpo vital. Ya no así, el cuerpo de deseo lo que impele a la acción, es el que empuja a la acción. Pero si no tuviéramos cuerpo vital, aunque tuviéramos cuerpo de deseo, no pudiéramos movernos. El cuerpo de deseo impera la acción y gracias al cuerpo vital es que se realiza la acción. Carmen, ahora sí. No, yo quería solamente decir nomás de que la cremación es muy buena, pero tiene que hacerse después de 3 días y medio o 4, porque porque antes no se ha roto todavía el cordel de plata y entonces la persona siente. Y entonces por eso que es bueno, o sea, es demasiado importante que se haga después de 3 días y medio, porque ahí sí que no va a sentir nada, está verdaderamente muerto. Eso era lo que quería decir, nada más. Sí, se dice que se debe esperar alrededor de 3 días y medio después de la muerte clínica, porque Claro. cualquier otra cosa que se haga antes y el fallecido no ha terminado de hacer su retrospección, se interrumpe este proceso y entonces no puede hacer su ciclo normal de vida. Entonces viola un espacio ahí y regresa y tiene que morir como niño para completar el ciclo que le faltó. Por eso los cadáveres se deben dejar 3 días y medio en total quietud. O sea, nada que interrumpa, ni llantos, ni música, ni nada, para que él pueda hacer el proceso de imprimir en el cuerpo de deseo todas las acciones realizadas en la vida pasada. Hay unas preguntas también, Marco, ahí en En el el chat. chat, Sí. léela, léela. A ver, mira, bueno, ya fue contestada la que estaba hablando Fabio Enríquez, si no me equivoco, que decía la cremación, pero después de 3 días. Es así, decía. Creo que ya está contestada con respecto a lo que ya se habló. Y la otra pregunta es de Carlos López Puyol, que dice, gracias de nuevo Marco por tu detallada exposición. Una pregunta, si el cuerpo de una persona se realiza un trasplante de un órgano de otra persona que recién falleció o lo ha donado, ¿significa que el órgano recién trasplantado podrá tener, en cierto modo, dos cuerpos vitales? Esa es la pregunta que hace. No, no. Eh, aquí hay algo que ocurre que no se ha explicado. Por ejemplo, cuando a usted le amputan un brazo y el brazo se va, o sea, lo queman o hacen lo que quieran, usted todavía tiene la parte vital consigo, no se va con el órgano ese, con el brazo. Y usted sigue sintiendo que le pica el brazo, que lo mueve, que lo tiene. O sea, usted sigue sintiendo en algunos momentos eso por un tiempo hasta que se descompone la parte física. Lo mismo ocurre con el corazón. Cuando usted le saca el corazón a una persona, y en el caso del corazón es un poco problemático porque ahí está el átomo simiente físico, pero cualquier otro órgano, un riñón, un pulmón, cuando usted lo extrae, la contraparte etérica se queda junto con el cuerpo. Y cuando lo implantan, el cuerpo suyo, al extraerle el pulmón, se queda la contraparte etérica, como se quedó allá en el fallecido, en el receptor, también se queda. Y ese órgano se acomoda. Y los átomos prismáticos empiezan a acomodarse, a entrar en los átomos físicos. Si no es compatible, si hay problemas en ese proceso, el cuerpo lo rechaza y entonces hay que otro trasplante o fallece la persona. Esto en el caso de los órganos es así. En el caso del corazón, ahí tienen que intervenir los ángeles archiveros también, porque para que no haya un intercambio de átomo simiente que está en el corazón. Entonces el proceso es igual, o sea, se acomodan
a esas cosas, pero el átomo del donante, los ángeles chiveros tienen que recogerlo porque ya falleció. Y el átomo del receptor, ellos tienen que trabajar ahí para poderlo acomodar al nuevo corazón. En el caso nada más del corazón. Sergio Martínez tiene la mano levantada ahora, Marco. Adelante, Buenas Sergio. noches para todos. Buenas noches. Marco, felicitaciones por la presentación y por la dedicación que siempre pones en estas exposiciones. La pregunta mía basada pues en lo de la cremación y lo que recomienda más gente. Entonces, como ya pues, uno dice pues que para ver cuerpo vital es ir al cementerio y pues los primeros días y con la luna, pero ya con la cremación es más difícil. En ese caso ahí ya no se puede hacer ese ejemplo, ¿cierto? No, Pues claro, porque la época de él era pues, estamos hablando de hace 100 años, pues por ahora ya es difícil hacer ese no, no. proceso. Cuando hay una cremación, el cuerpo vital arde también, desaparece también. Sí, eso ya no es tan fácil hacer ese, No, pero bueno, todavía existe la muerte, o sea, el entierro. Eso existe. En todos los países del mundo hay cementerios y se entierran a las personas. O sea, No, ya los otros ya salimos, de eso ya vinimos, estuvieron fumando los... bueno, y qué pena pues con la pregunta de lo de los trasplantes, si es conveniente hacer trasplantes o no. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? Ya que, bueno, mm, bueno. El trasplante tiene un problema, tiene un problema. O sea, tú por cosas, por violaciones, ¿no? Enfermaste tu órgano. Entonces, el trasplante te prolonga la vida por un tiempo. Pero si tú no cambias tu actitud, o sea, lo que hizo enfermar ese pulmón, ese nuevo que tú recibes va a enfermarse más rápidamente. Que normalmente pasa eso. O sea, tú recibes, yo conozco personas que le han hecho trasplante de válvulas del corazón, le han prohibido fumar y siguen fumando y al tiempo fallecen porque no, no valoran la vida y lo que la ciencia está haciendo. Lo ideal, y es el futuro, lo que viene en el futuro, es hacer un corazón tuyo a partir de tus células madre. Crear, en Israel se printió en un printer, una impresora de 3 dimensiones, se printió un corazón a partir de células madre y se le implantó un ratón y duró, creo que fueron 6 o 7 horas, que es un logro, porque eso está hecho de tu materia, de tu ADN y de tus vibraciones. O sea, el futuro va a ser ese. Hoy en día se está resolviendo con órganos de otras personas. No es lo ideal, Armando, no es lo ideal, pero salva vidas. Acuérdense que la ciencia no le importa la parte espiritual, que sí hay ciertos problemas en el lío de los trasplantes. Armando. Sí, buenas noches, Marco, y buenas noches a todos. Me perdí más de la mitad de la presentación, pero bueno, pude agarrar un poquito ya del final. De todas maneras, está grabada, ¿verdad? Se va a poder ver en YouTube, así Sí. que ok, la voy a ver. Pero sí quería decir una cosa que me parece de mucha importancia para todos los presentes, o sea, los amigos estudiantes, los amigos pertenecientes a la fraternidad y los simpatizantes y amigos que quieren, pues, imbuirse un poco del conocimiento de esta sabiduría occidental, ¿no? Existe un documento que creo que está en la página de la Fraternidad Rosa Cruz para las personas que están interesados o tienen, digamos, conciencia de la veracidad de estas enseñanzas, que al momento de fallecer ese documento, estando en existencia, pues le garantiza que se haga la cremación después de los 3 días y medio. Es como una declaración
que se puede adjuntar a un testamento, se puede adjuntar, casi se hace un documento legal si se notariza y se puede poner en el testamento donde dice que la voluntad de uno, o sea, de la persona que va a fallecer o que falleció ya, pero está dejada su voluntad anteriormente, pues se expresa que no se haga la cremación antes de los 3 días y medio y que tampoco se moleste al cuerpo durante ese periodo de 3 días y medio. Es decir, que no autopsia, no ningún tipo de molestias, ni mucho menos, sino precisamente habla de que esté en un lugar tranquilo, calmo, en silencio y sin ningún tipo de disturbio que pueda evitar que se haga el panorama. No sé si el documento tiene un nombre, creo que sí lo tiene y probablemente lo tenga aquí hasta cerca. No sé si tú te acuerdas del nombre, Marco, de ese documento Creo del que que es estoy la última hablando. voluntad, algo que tiene que ver Sí, con la... déjame ver si por casualidad lo tengo aquí y a mano. Eh, pero sí es bueno, no sé si los amigos sabrán de la existencia de ese documento, ¿no? Entonces, Yo se lo envié a Alberto hace rato, Sí, una yo lo tengo copia en este momento. de ese Lo ah, podemos documento. ya, subir. ya. No puedo ahora en este momento porque Claro, abstraerme, mi computador es muy básico, entonces resistiría la grabación ahora. Por eso no puedo ir a otras pantallas a buscarlo. Pero sí lo puedo claro, poner claro. en otro programa o en Sí, otra conferencia. Antes que nada puedo tirar, incluso más, puedo ponerlo en el WhatsApp. Porque es un sí, sí, documento sí, muy sí. interesante, Armando. ¿Ah? Es que muchas veces los parientes resisten a ni siquiera tocar nada de lo que el fallecido, la persona que está desencarnada en ese momento, es su deseo. Y si tú muestras ese documento Exacto, escrito, realmente es valiosísimo, porque así uno incluso más, fíjate que hasta el libro de los, ¿cómo se llama este el libro que tienen todos los probacionistas? Que se debe devolver cuando la persona fallece. También debería estar exacto. incluido ahí. Pues son los deseos de las personas. Si lo encuentro por ahí, lo Eh, mando de inmediato al WhatsApp después para que lo puedan ver. Sí, 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 para que ellos, o sea, todas las personas tengan. Yo lo tengo aquí, ahora y me pasa lo mismo, no sé dónde está, pero sé que lo tengo Claro, aquí guardado, pero vaya, es algo que uno debe tener en cuenta porque muchas veces las personas se pueden quizás preguntar, bueno, ¿y qué pasa si en un momento determinado yo tengo, no sé, estoy en la transición o hago la transición y no tengo algo que me garantice eso y vaya, me echan a perder todo el panorama y todo lo demás, ¿no? Es una preocupación, ¿no? Y bueno, de esta manera, por lo sí, menos si hay una garantía de que eso ya no va a suceder en caso de que la persona no esté asistido por un familiar o algo que le ayude y presente claro, los documentos, ¿no? O sea, que digan, no, la última voluntad de mi familiar fue esta y esto hay que ejecutarlo de esta manera y así se hace, ¿no? Porque ya está legalizado, está legalmente exacto, reconocido. con la Bueno, firma de la eso, persona. sí, eso era lo que quería agregar ahí a la cuestión del asunto de la cremación y el cuerpo de Gracias, cambio. Armando. Pues nada. Gracias a ustedes. Esto es importante, Marco. Perdóname que me interrumpa un poquitito, ¿ah? Pero es importante. Mucha gente dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Porque inmediatamente nosotros, una vez que se rompe el cordón de plata, hay un proceso que inmediatamente y automáticamente se comienza a hacer. Los átomos simientes comienzan a salir, ¿no es cierto?, por la parte por donde entraron, justamente, que es por la comisura del cráneo acá arriba, ¿no es cierto? Y esta descarga de información que comienza a tener el cuerpo hacia afuera, ¿no es cierto?, es sumamente importante. Por eso los 3 días. Nosotros tenemos la retrospección que hacemos normalmente, que eso ayuda, por supuesto que ayuda, porque facilita a la memoria, ¿no es cierto?, comenzar a recuperar todos los antecedentes. Pero hay antecedentes que normalmente uno no controla. Hay antecedentes que están grabados, pero que realmente uno físicamente ni los ve, ni los controla, ni nada.
que son justamente los recuerdos, y cada recuerdo tiene a su alrededor una serie de información. Esa es la información que hay que adosar a ese hecho. Pongo un ejemplo. Yo no me acuerdo personalmente qué es lo que hice el día jueves de la semana pasada a las 7:30 de la tarde. Tengo que hacer un gran esfuerzo en este momento para poder empezar a recordar. Y no solamente recordar ese momento, sino que también dejar a su alrededor todo el universo que rodea a ese momento. Pongo un ejemplo. Si yo estaba en esos momentos en la cocina de mi casa, ¿cuáles eran los elementos que estaban alrededor de mi casa? ¿Cuál era la fragancia que había? Todos los sentidos tienen información, todos los sentidos grabaron la información. Y toda esa información está en la sangre, en la caja negra que se llama, ¿no es cierto? Y que está en el átomo simiente del cuerpo de deseo, que justamente está en el hígado. Por eso que la inspiración y la sangre es la que lleva todos estos recuerdos fundamentalmente a organizarlos. Y después, evidentemente, hay que entregarlos para que salgan de este cuerpo y para que sean grabados en el cuerpo de deseo también. Por eso que es un trabajo bastante delicado e interesante, y por eso se hace tanto hincapié en que mantener a la persona que ya está desencarnando en esos momentos tranquila, que repose y que realmente pueda hacer este proceso que lo hacemos todos y lo vamos a tener que hacer todos. Eso es todo, Marco, nada más. Julio Ruiz tiene una levantada la mano. Sí, muchas gracias. Adelante, Julio. Una consulta, Marco. Volviendo al tema de los trasplantes, en el asunto de la recuperación de la sangre, cuando hacen trasplantes de sangre, o sea, cuando hacen cambio de sangre en las personas, recordando de que el vehículo del ego es la sangre, y como está comentando como ya era ahorita, es que ahí tenemos todos nuestros registros. Y entonces, ¿qué pasa con esa transfusión de sangre nueva que llega a un ego y que necesariamente no vibra al mismo nivel de la persona que está recibiendo la donación de sangre? Entonces, ¿cuál es tu criterio? Porque yo tengo siempre esa duda por ahí. O sea, la transfusión de sangre, tiene problemas, pero no tanto. Y voy a explicar. La sangre, según Max Hendel, dice que en las profundidades del torrente sanguíneo es gaseosa. O sea, un clarividente, cuando ve la sangre en el interior del cuerpo, se comporta como un gas. Dice que en las profundidades del torrente sanguíneo. Esto es producto del espíritu que mora ahí, que sus altas vibraciones producen como un efecto que produce el microwave en las casas, ¿no? O sea, es una alta vibración que calienta la sangre y la pasa del estado líquido al gaseoso. Pero cuando usted sufre una herida y esa sangre sale, se licúa inmediatamente, es líquida. Es líquida. Lo que quiere decir que cuando sale del exterior del cuerpo ya no lleva el espíritu en ella. El espíritu está dentro del cuerpo. Por eso no hay tantos problemas. No hay tantos problemas porque entonces se intercambiarían los espíritus y hubiera un proceso ahí extraño. Pero no es así. No es así. De todas maneras, la transfusión se viene produciendo desde hace años. No es espiritualmente, no es correcta, pero no hay otra solución cuando tú pierdes mucha sangre. Hay que hacerte una transfusión porque si no, fallece. Recuerden siempre que la ciencia va a la parte densa, a la parte física, y no tiene que ver con la parte espiritual, porque por ejemplo, la hipnosis se utiliza para personas que no resisten, que no pueden ponerle anestesia, los hipnotizan y pueden operarlo o pueden extraerle una pieza de la dentadura o pueden hacer cualquier tipo de operación y no lo siente basado en hipnotizado. O sea,
el paciente está hipnotizado. Eso para la ciencia es bueno, es bueno. ¿Por qué? Porque se resuelve un problema, pero el paciente queda conectado con el hipnotizador. Entonces, espiritualmente no es bueno. Entonces, hay que valorar ahí. Nadie de los que está aquí presente, no sé, si yo tengo un hijo y le hace falta un pulmón o un riñón, yo se lo doy. Aunque después vaya yo para el purgatorio, aunque después tenga que pagar por algo malo, no sé, pero yo se lo doy porque por humanidad y por amor, yo lo hago. Empiezo con un hijo, después quizás extienda a un familiar, a un amigo y así. No, espiritualmente no es lo correcto. Por eso yo digo que en un futuro van a venir las células madre y van a venir los órganos así. Pero en el caso específico de la sangre, cuando la sangre sale al exterior, ya está fuera del control de ese espíritu. Porque si todavía el espíritu estuviera en ella, esa sangre se pudiera conservar caliente siempre. Y no, ella con el tiempo se enfría. O sea, el que la mantiene caliente ya no está en posesión de esa sangre. Entonces, se le añade al receptor que tiene que ser del mismo grupo sanguíneo porque ya la parte física tiene unos antígenos, que si es AB, que si es A, que si es O, y entonces sí tiene que ser compatible para que esa sangre poco a poco vaya entrando y se vaya incorporando el espíritu en ella. Porque si no tiene las condiciones necesarias, es rechazada la sangre y fallece el receptor. Pero una vez que la sangre sale del cuerpo, se licúa y ya no tiene el espíritu posesión sobre él. Muchas gracias, Marco. Excelente, perfecto. También no hay que olvidarse, Marco, que hay en tres partes se registran las memorias, si pudiéramos decirlo, de la vida del ser humano. Una es justamente en el éter reflector, que es la memoria de la naturaleza, pero después hay otras instancias más arriba que también está grabada la vida de la persona. Por eso no se pierde la información. Se ha especulado mucho, hay películas sobre eso, sobre un trasplante de cerebro. No se ha hecho, ni pienso que se pueda hacer por la complejidad del sistema nervioso y todas esas cosas. No sé, no quiero decir que no, porque la ciencia ha hecho cosas extraordinarias. Pero ustedes se imaginan que le pongan el cerebro de una persona a otra, donde en el cerebro está archivado en las neuronas todos los recuerdos, tanto consciente como subconsciente, que tiene que ver con el éter reflector, pero esa organización de las neuronas en el cerebro hace también que en ese cerebro esté archivado muchas cosas. Entonces, cuando se trasplanta el cerebro, esas neuronas que están acomodadas de una forma van a entrar en un cuerpo que su cerebro no estaba acomodado de esa forma. Y no sé qué pudiera pasar ahí si coge la personalidad del donante, no sé. Ya digo, porque también tiene que ver el éter reflector de la persona que se tiene que acomodar con eso, entonces pudiera haber una confusión entre los pensamientos basados en las neuronas físicas y los pensamientos basados en la memoria del éter reflector, y no sé qué pasaría. Hay una película que se llama así, El trasplante del cerebro, que muestra un punto filosófico interesante, ¿no? Entre esa combinación de las dos personas. Se adquiere la personalidad del otro, pero todo se queda en ciencia ficción. Hasta ahora, hasta hoy. Vilar. Exacto, José Vilar. Buenas noches a todos. Gracias, profe, como siempre, excelente tu esfuerzo y tu conferencia. La pregunta mía es sencilla. ¿Qué pasa con los enfermos de Alzheimer? El éter reflector, o sea, de alguna forma se diluye o deja de funcionar en las células del frontal del cerebro. ¿Tienes idea qué ocurre? No, el éter reflector, en el caso del Alzheimer, tú pierdes la memoria consciente, pero no la subconsciente. O sea, tú no puedes recordar nada de lo que pasó hace 2 minutos.
o hace un día, o hace 2 días. Sin embargo, se recuerdan posiblemente de cosas de la niñez, pero la memoria corta es la que se pierde. Y eso es un problema en el cerebro. El cerebro, acuérdate que el cerebro es como la unidad fundamental de la computadora. O sea, el cerebro te une lo que es el espíritu con y los vehículos superiores con el cuerpo denso. O sea, es un intermedio ahí. ¿Qué pasa con la persona de Alzheimer? Que pierden la capacidad de recordar asociada al cerebro físico. Pero cuando ellos hacen la retrospección, sí la hacen completa, porque eso tiene que ver con el éter reflector, porque el daño es físico. Acuérdate que cuando tú tienes la muerte clínica, el cerebro deja de funcionar, pero el éter reflector es el que imprime todo eso en el cuerpo de deseo. Y sí se hace la retrospección. Lo que tú no tienes la capacidad física de recordarlo, porque hay un problema en esa conexión entre el éter reflector y el cerebro físico. Porque de verdad que es impresionante que una persona no se acuerde ni siquiera de su nombre, de lo que fue, ni las personas. O sea, es terrible inclusive para los familiares, para los queridos. Es una condición. Segunda pregunta, profe, y rápido para dejarle espacio a otra. En el caso del hipnotizador, ¿ok? Sabemos que el hipnotizador lo que hace es que a través de su voluntad expulsa el cuerpo vital de la víctima o en este caso del hipnotizado, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene eso con la velocidad que puede llegar a tener? O sea, cuando cogemos algún tipo de velocidad, sabemos que el éter reflector, los dos éteres superiores salen expulsados, ¿no? A cierta velocidad. ¿Hay algún tipo de relación en la velocidad que pueda tener la voluntad ¿cómo se llama? Del hipnotizador con el hipnotizado? Nada más que era eso, y gracias a todos. No. El hipnotizador lo que hace es penetrar tu éter superiores en la cabeza, los desplaza, nada más que lo de la cabeza. Fíjate que tú sigues respirando, tú sigues, si comiste algo, estás en la digestión, tú sigues haciendo todas tus funciones vitales, pero ya en la parte de la cabeza, dice McHenry que lo desplaza hacia los lados y queda colgando como un collar así de materia etérica, con los éteres superiores, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que él coge la voluntad tuya en ese momento. Hay muchas personas que se hipnotizan para dejar de fumar, pero no saben que la voluntad que resolvió ese problema fue la del hipnotizador, no la del espíritu este. Entonces, en la próxima vida viene con mucho más deseo, porque fue como que te lo arrancaron, fue que en contra de tu voluntad, fue por la voluntad de otro. Y como se queda esa conexión, sigue quedando esa voluntad para dejar el cigarro y funciona, físicamente funciona. Tú dejas de fumar, quizás no te mueres de cáncer en los pulmones, pero creaste una conexión con ese señor que puede durar hasta vidas, varias vidas. En el caso del medium, igualito. El medium desplaza, o sea, la entidad del mundo del deseo desplaza al cuerpo vital de la persona y a los superiores, a los cuerpos superiores. Él toma posesión de ese cuerpo. Los éteres superiores, los inferiores no, porque el hombre que viene del mundo del deseo no tiene éteres. Entonces se quedan los éteres inferiores con las funciones voluntarias. Pero ya lo que son los éteres superiores son expulsados fuera y entonces él domina ese cuerpo. Y entonces esa vitalidad que le falta, que es lo que dice McHenry, y eso es cierto, en una sesión de espiritismo, el medium termina extenuado, Sí. como si hubiera, no sé, está dado pico y pala todo el día entero, 10 horas.
y termina extenuado. Entonces tiene que recurrir a estimulantes para poder levantarse porque está porque le ha robado toda la vitalidad la entidad esa que viene a través de él. Por eso, Pero o sea, el nuestro medio. cuerpo vital, la otra clave de nuestro cuerpo vital es la repetición. O sea, ¿qué conexión hay con eso desde el punto de vista con la voluntad? O sea, porque hasta cierto punto el dejar de fumar, por ejemplo, es un acto voluntivo, es un acto de que una persona puede tener algún tipo de voluntad, pero ¿cómo se llama? Es que me han llegado gente aquí. Bueno, me he ido de lo que te quería decir. ¿Qué conexión hay entre el cuerpo vital por ejemplo, el hipnotizador? Porque ¿cómo puede él penetrar dentro del cuerpo vital de la otra persona? Porque tú te dejas penetrar. La víctima del hipnotizador, el hipnotizador te lleva a una condición en que te abres completo los canales, todo, y él penetra dentro de ti como hace la entidad en el caso de un medium. Se hacen cantos, se crea un ambiente medio oscuro, se encienden velas, Pero tiene que ser siempre que la persona lo deje. O Claro, sea, no, claro, claro. si no lo deja, no hay forma. si tú impones tu voluntad, nadie te puede hipnotizar. Ahora, hay hipnotistas que son muy buenos y que te llevan sin que tú te des cuenta a esas condiciones y pudieras caer preso. Por eso caer presa de él. Por eso se dice que se debe evitar todas sesiones de hipnotismo y de espiritismo. Porque usted va a una sesión de espiritismo y lo primero que te dicen es no cruce los brazos, no Claro, cruce no, las ya piernas. sabemos. ¿Por qué? Porque por ahí tú eres una antena, tus cuatro extremidades son antenas y por ahí penetran las entidades. Fíjate que siempre te dicen descrúzate. Sin embargo, Hendel dice que la posición para hacer la concentración es con los pies cruzados y los dedos entrelazados para cerrar el circuito magnético y que no entre nada de afuera, porque tú no Que vas sea de allí adentro hacia afuera. vas Sí, sí. a dar. Entonces, todo eso tiene que ver con la voluntad. Pero si tú eres de voluntad débil, te hipnotizan, viene un espíritu errabundo eso y acaba contigo y viene a través de ti, viene para fumar, para tomar ron o aguardiente, porque es lo que quieren, es satisfacer los deseos que ya no pueden porque no tienen un vehículo físico. Pero si obtienen un vehículo físico a través de ti, pues pueden satisfacer esos deseos. Sí, satisfacer la deseo. No, yo tengo un poco de voluntad, ¿no? Los Caray, borrachos muchísima, pero tengo bastante. Acuérdate que los borrachos cuando mueren se meten dentro de un tonel de vino y no Sí, pueden tomar nada, no, yo sé. porque no tienen vehículo. Entonces van al aliento etílico ese de los borrachos en las tabernas y de A eso los se pueden bares, ese tipo de cosas. Sí. Oye, saber. gracias. No quisiera dejarle acaparar para atención. Gracias a todos. Gracias a, Gracias, José. profe y a todos ustedes. Gracias Un a ti por abrazo. estar ahí. Adelante, Isabel. Gracias, Marco. Me quedó una duda sobre lo que nos contaste, expresaste hace un rato sobre la rata con un corazón que crearon con su mismo ADN. Ahora, en un ser humano, si crean un corazón y el corazón enfermo lo sacan, lo desechan, ahí va el átomo simiente. ¿Y cómo se van a trasladar? Se va a trasladar el átomo simiente al nuevo corazón con tu mismo ADN. Eso Ya te digo que en el caso de los órganos no hay problema. En el caso del corazón sí tienen que intervenir los ángeles archiveros. Tienen que intervenir porque ellos son los que ubican ese átomo ya, ya. en el espermatozoide del hombre y que es el que va a fecundar a la... O sea, ellos están ahí y ellos ven eso
Y ellos cuando arrancan el corazón físico, ese átomo, ellos tienen que cogerlo y depositarlo en el nuevo corazón. El nuevo, Es, ya. es como único funciona. Y es el único problema que tenemos en ese vehículo. Porque, por ejemplo, el vaso, que es el asiento del cuerpo etérico, usted puede vivir sin vaso físico. Sin vaso físico usted puede vivir. Inclusive hay deportistas que se lo sacan voluntariamente para tener más rendimiento. Y es la única parte del cuerpo que el éter no, o sea, la parte etérica del vaso permanece ahí hasta la muerte. O sea, no se desintegra. Los demás órganos que usted le sacan o que, por ejemplo, si vive sin un riñón, ese riñón etérico desaparece, la parte etérica. Y así, la única excepción es el vaso, que es el asiento del cuerpo etérico, del cuerpo vital. Muchas gracias. Susana. Sí, gracias, Marco. Primero, bueno, gracias por la conferencia, muy bonita. Yo te iba a decir, Marco, con respecto a lo que es la hipnosis y las personas que caen en la hipnosis, porque la persona, como tú dijiste, se preste para ser hipnotizado o que haya sido hipnotizada anteriormente y entonces ya ese canal está abierto, se creó, y entonces a un muy buen hipnotizador le es más fácil entrar. ¿Por qué? Porque ya el canal está abierto. O una persona con una voluntad demasiado débil, que ahí sí también puede ser víctima de un hipnotizador. Pero de la otra manera, si es una voluntad fuerte o si la persona se niega a ser hipnotizada, no puede en forma alguna una persona hipnotizarla. Eso era, gracias. Así es. Gracias. Armando. Sí, Marco, me gustaría ver si puedes explicar en el caso de los hipnotismos colectivos. ¿El hipnotizador puede introducir parte de su cuerpo vital en toda la audiencia o es una cuestión de sugestión colectiva? Eso, vaya, es algo que me llama la atención, ¿no? Bueno, el caso de una sugestión no es hipnosis, no es hipnosis. Hipnosis es hipnotizar a todo el espectáculo. Yo dudo que hayan personas que puedan hacer eso. Quizás sí lo hay, quizás es posible. Sobre todo en la antigüedad. Antiguamente estas cosas se daban más que ahora. O sea, la gente se prestaba también más para eso. Y la sugestión es otra cosa. O sea, hay ilusionistas que sugestionan a las personas de forma de que se creen están en un ambiente favorable para lo que él quiere hacer. Entonces, eso es distracción, es otra cosa. La sugestión es una distracción. David Copperfield, el famoso mago que desapareció la Estatua de la Libertad, sugestionó a las personas de tal forma que él creó una ilusión óptica y todos los que estaban allí juran que él la desapareció y la apareció, pero fue un ilusionismo, que es lo que ocurre en muchos espectáculos de esto. Hay personas que se dicen ser mentalistas. Había una serie en la televisión que era un señor un artista que se llama Simon Baker, que hacía una serie que se llamaba así, El Mentalista. Y él desde pequeño, el padre lo enseñó a observar. Era muy observador. Y entonces desarrolló esa facultad de tal forma que las personas pensaban que él leía la mente. Y él lo único que hacía era observar los gestos, si se tocaba la nariz, todas esas cosas, que eso es un lenguaje corporal que se estudia. Todo eso se estudia en psicología y te hace creer de que él te está leyendo la mente, pero no es real. Los que tengan la capacidad de leer la mente, y estamos hablando de adeptos, estamos hablando de hermanos mayores, no hacen un espectáculo de circo, de eso, barato,
porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, pero lo utilizan, por ejemplo, para evitar un conflicto mundial, los hermanos mayores que están trabajando con los gobiernos. Ellos saben lo que piensan los presidentes que están involucrados en un conflicto y ellos pueden interferir de cierto modo aconsejando. Nunca, siempre se respeta el libre albedrío, pero ellos están ahí en ese plano y ellos sí son capaces de leer la mente. Pero una persona que logre ese poder no lo utiliza para espectáculo. Vuelvo con otra película. Hay una película de Matt Damon que se llama Hereafter, que él tiene ese don y él no quiere lucrar con eso. El hermano lo embulle y le dice, no, mira, vamos a ganar dinero con eso. Él tiene el don y no. Y la película se la pasa rehuyendo de eso, a no ser casos ya que tiene que intervenir con un hermanito que perdió a Jimagua en un accidente y entonces le cuenta cómo está el hermano y todas esas cosas. Estos temas son muy interesantes y se han tocado en el cine. Y por algo es, ¿no? O sea, a pesar de que la ciencia niegue todas estas cosas, hay muchas personas trabajando en esto, pensando en estas cosas. Alberto. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Por darte un poquito de tiempo para que dejes de hablar, para que no te canses tanto. Mira, es muy buena la pregunta de Armando. Una cosa es un show en la cual se hipnotiza gente justamente para hacer el show y trabajar. Ese tipo de gente prepara el show y entonces le dicen a 15 personas que las van a hipnotizar, pero primero hay un hipnotismo previo. Quiero hacer algo que dijo Marco que es muy interesante. La persona que tiene carácter no va a ser hipnotizada bajo ningún punto de vista. Segundo, la persona hipnotizada no va a hacer más allá cosas que su conciencia es capaz de hacer. Vale decir, si a mí me hipnotizan y me dicen mate a una persona, si mi código de percepción de la realidad me dice que no lo voy a hacer. Esto es muy lógico, de todas maneras, o sea, nunca va a llegar a hacer cosas. ¿Es provechosa el hipnotismo? Sí, ahora, en estos momentos, porque se usa en medicina, no para estar jugando, pero las personas que juegan con este show, primero hipnotizan y hipnotizan a 50 personas. De las 50 personas, la mitad es capaz de ser hipnotizada porque tiene esa debilidad de carácter que sí pueden permeabilizarse y sí pueden ser hipnotizadas. Y de esas 25 van a seleccionar solamente 10 personas que sí realmente se hipnotizan y tienen un prehipnotismo, una hipnosis en que la cual se le da una orden a esas personas que le va a decir, mire, cuando yo chispee los dedos, usted nuevamente va a caer en trance. 1, 2, 3, despiértese y la persona sigue trabajando sin ningún problema, pero hay una preorden. Entonces uno ve después en el show que sale la persona esta, el hipnotista, ¿no es cierto? Y le va diciendo así a las personas y van saliendo y van cayendo las personas hipnotizadas, pero ya están pre-hipnotizadas. Se hacen un montón de shows con respecto a eso, pueden comer cebolla, sienten que una quemadura de cigarrillo no les hace nada, hay un montón de cosas así. Pero sí terapéuticamente, lo vemos en la parte de la medicina, sí es importante, porque mediante la hipnosis una persona puede abrir lo que nosotros justamente tenemos que abrir cuando desencarnamos, el recuerdo. Una persona que está hipnotizada tiene la capacidad de poder retroceder en el tiempo tranquilamente e ir recordando. Por eso que los traumas el hipnotista, que es un psicólogo, que está está haciendo un trabajo de ver la fuente del problema que tiene esa persona. ¿Qué significa eso? Significa que él tiene que ir progresivamente llegando hasta el lugar donde se produjo el hecho en el cual se produjo el trauma de esa persona.
¿Qué significa eso? Que va retrocediendo mentalmente. Y la única forma de que el ser humano tiene esta capacidad de decir qué es lo que hizo el día jueves de la semana anterior a las 7 de la tarde es justamente mediante la hipnosis. Y después él le empieza a decir, ¿y qué tiene a su alrededor? ¿Qué es lo que le pasó en esos momentos? Estaba en la cocina, perfecto. ¿Qué hay a su alrededor? Y así comenzamos, ¿no es cierto?, a retirar información que es muy necesaria para poder trabajar en lo que significa hipnosis. Por eso que es interesante esto, porque antiguamente, 100 años atrás, no había psicología en el sentido de la psicología de hoy, que sí es beneficiosa para curar a lo mejor un trauma que tuvo psicológico en la niñez. Por eso que se hace en forma de... Ahora, los shows que se hacen evidentemente son de ese estilo, pero sigo insistiendo, la persona que tiene carácter no tiene ningún problema en ser hipnotizada, no va a poder ser hipnotizada. Por eso que van descartando, y por eso cuando uno ve el show, después ve que realmente el hipnotista es espectacular, o sea, con un chasquido inmediatamente la otra persona acá está prehipnotizada. Eso sí se puede hacer perfectamente y no hay ningún problema. Pero ojo, no todas las personas pueden hacerlo. Eso es, con respecto a Isabel, tenías, Isabel, eh, no sé, pero me quedo bailando lo que tú dijiste en la primera pregunta sobre la retrospección. ¿Sabes hacer la retrospección como corresponde o no? Porque Marcos te dijo justamente lo que era una meditación y después te dijo lo que era la retrospección, pero tú sabes hacer la retrospección, me interesa eso, porque no sé si... La de la noche sí, pero la Ya, concentración no la sabía. no importa, Y me lo eso me aclaró interesa, más perfecto. todavía cuando dijo que había que cruzar los pies y entrelazar las manos. Me quedó más claro todavía. Perfecto, eso era todo. Y lo otro último, Marco, es que hay una pregunta acá que lo dice Carlos López Puyol y que dice lo siguiente, otra pregunta, Marco, le dice, cada día proliferan más los mediums, ofrecen sus servicios. Ojo, medium no es lo mismo que hipnotista, medium es otra cosa, que ofrecen sus servicios. Algunos sorprenden a las personas que los solicitan por sus detalladas descripciones de sus familiares muertos. ¿Con qué éteres trabajan esos mediums? ¿Y cuál sería la diferencia con los que utiliza el clarividente? Gracias. Bueno, en el caso del medium puede ocurrir dos cosas. El familiar que están tratando de bajar, o sea, de pasar a través de un medium, falleció hace más de 30 años y ya se fue del purgatorio, pasó al primer cielo. Pero ¿qué pasa? Que como esa materia de deseo es arrancada, queda un cascarón vacío. Ese cascarón vacío queda con los recuerdos impresos en la retrospección al final de los días. Esa retrospección, toda la vida, se imprime en ese cuerpo de deseo y queda ahí en la memoria. Viene un elemental, viene otro ser, se envuelve en ese cascarón con la memoria interior y entonces va a una sesión de espiritismo y dice cosas verdaderas de ese ser fallecido, pero no es él el que está ahí. El clarividente voluntario sabe y ve quién está animando a ese cascarón. Y clarividente voluntario entrenado, porque un clarividente voluntario comenzando no puede ver quién está animando ese cascarón, pero un clarividente entrenado sí ve a quién está animando ese cascarón y le dicen en medio de la sesión, sal de ahí que ese cuerpo no es tuyo. Y entonces ahí ya es la diferencia entre el clarividente voluntario y el medio. Ahora, puede ser que venga el familiar, porque el familiar en el purgatorio no se le deben estar haciendo sesiones de espiritismo para que venga, para que diga el secreto que nunca dijo, dónde está el tesoro enterrado. No se debe molestar para eso. ¿Por qué? Porque lo hace retrasar y perder el tiempo que tiene que ubicar
que tiene que estar purgando esa parte mala que vivió en la tierra. Entonces se retrasa en la evolución, lo atraen bastante, entonces lo tienen preso ahí. Cada vez que hay una sesión de espiritismo, vamos a llamar al abuelo para que acabe de decir, y para que acabe de decir, y para que diga esto. Y a lo mejor hay cosas que ni el abuelo sabe y lo están llamando pensando que lo sabe. Y por eso no se debe hacer ninguna misa, ninguna reunión de espiritismo de esto para hablar con los fallecidos. Los fallecidos tienen que tener su evolución. Hay que dejarlo. Esa es la famosa parte de la literatura de más gente que se llama la ciencia de la muerte. Cómo tratar a los que fallecen. O sea, hay que recordarlo en los momentos de felicidad para que él no se sienta atraído. Porque si uno sufre, si uno llora, si uno se lamenta, y es el padre o la madre la que falleció, entonces ella está atada con el hijo y viene y está ahí y ahí y ahí y no se va y no puede hacer su ciclo de vida normal. Hay una serie de cosas que se deben evitar para ayudar a los que han partido. No sé si está contestada la pregunta. Quiero agregar un poquitito más, Marco, también. Adelante. Mira, esto es re interesante porque muchas veces nos encontramos con que las preguntas que se hacen a los medios realmente dejan mucho que desear. Pongo un ejemplo, si, esto es típico, pero yo, estos son, la que voy a hacer es la del 99% de personas que van y dicen, pues si es joven, ¿voy a tener marido o me voy a enamorar más adelante? ¿Quién me repara el futuro? O sea, preguntas básicas que realmente para esa contestación y para esa pregunta, no creo que venga un hermano mayor a responderle. ¿Se dan cuenta? Entonces comenzamos con preguntas que son demasiado terrenales. Lo otro que dice Marco, que es muy interesante, si tuviésemos un problema sentimental y no queremos soltar a la persona que se nos fue, que les digo, o sea, es algo terriblemente doloroso, y el inconsciente sabe que nosotros tenemos una herramienta que se llama la mediumnidad y que podemos comunicarnos con los muertos, significaría, ¿no es cierto?, que mi persona que ha fallecido, no quiero nombrar si es hijo, mujer, nada, todo lo contrario, ese ser que fallece, que se desencarnó, puedo tenerlo todavía aquí. Y ese es mi ego bajo que quiere, ¿no es cierto?, retener con fuerza ese sentimiento de que todavía vive, que todavía está y que yo con fuerza en mi corazón no lo suelto porque lo quiero y lo quiero aquí, por lo tanto lo voy a traer, que venga a hablar conmigo. Eso es egoísmo puro. Suéltelo. Déjelo, su espíritu ya estuvo aquí. Él está en otro lado. Déjelo ahí. ¿Por qué tiene que venir a retenerlo aquí a este mundo de la tierra? No. Por eso que es muy importante no hagamos ese tipo de cosas. Para preguntarle qué, ¿cómo está? Él está bien. Él está mejor que nosotros. Pero ¿cuál es la pregunta que le quiere hacer? Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué es mejor dejarlo en el lugar donde está? Por respeto a esa persona. Entonces, evidentemente, si ustedes me dicen, entonces, ¿qué le pregunto? No le pregunte nada. Cada uno en su mundo, cada uno en su lugar. Nosotros tenemos que experienciar acá. Listo, sigamos experienciando. ¿Qué nos va a decir una persona que está desencarnada? Oiga, mire, ¿y cómo me va a ir a mí, no es cierto, el próximo año? Bien. Esa pregunta, usted se mira al espejo y no se la puede hacer. Entonces, realmente creo que cada uno debe tener respeto por las otras personas. Y eso de la mediumnidad, sinceramente, no es necesario. No es necesario.
Y se los digo ¿por qué? Porque las personas que han estudiado astrología se dan cuenta que no es necesario. Y por algo lo digo, no es necesario. Así que con mucho respeto a los mediums y con mucho respeto a estas personas que tienen contacto con los, si pudiéramos decirlo, desencarnados, hay que tener mucho cuidado, porque lo que dice Marco es muy, muy, muy importante. Muchos espíritus hacen pitanzas, como le decía, antiguamente se le decía cuando uno tomaba el teléfono y alguien se hacía pasar por otra persona, hacen lo mismo. Estas carcasas que quedan, evidentemente uno se las puede poner si es como una camisa. Uno llega y se pone la camisa de otro, huele a otra persona, tiene los colores de otra persona, no importa, pero tengo los recuerdos de ella. Y es bueno porque tengo contacto, porque son personas que no se quieren ir, no quieren ascender. Son seres que cada uno es dueño de su voluntad. Y si yo no quiero ascender al segundo, al mundo del deseo, ni quiero estar en el primer cielo, ni quiero estar en el segundo, no lo voy a estar. Porque yo no quiero. Porque yo quiero estar aquí, quiero estar en la tierra, porque yo soy de la tierra. Me niego a que yo esté muerto en este momento. Eso es negarse. Y por eso es estar aquí. Entonces, cuando se encuentran estas oportunidades de poder ponerse un cuerpo de otro, una carcasa, que es cierto, es como una camisa, evidentemente lo van a hacer. Y solo por molestar, porque quien ha salido de aquí, se ha desconectado de este mundo físico, entra al primer cielo. Y ya cuando entró al primer cielo es distinto. Está en el mundo del color, está en el mundo del recuerdo, todo es maravilla. Es distinto. No lo déjenlo ahí donde está. Ya nosotros nos vamos a ir a unir con ellos. Así que eso es muy importante. Déjenlo que ellos nos reciban a nosotros y no nosotros estemos con la cuerda tirándonos para abajo. Es un consejo que doy sinceramente con mucha humildad. Así de simple. La Grisel que estaba presente quiere hacer uso de la palabra, Marco. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta, porque un poco como que usted tocó el tema, don Alberto, pero como de ladito. Se ha puesto muy de moda el asunto de la regresión, y mucha gente va a los psicólogos hasta sin necesitarlo porque quieren conocer una vida pasada o esto que aquello. Entonces, hay dos formas que yo he visto que lo hacen. Una es que van a donde un psicólogo que yo entiendo que lo hipnotiza. Esa es la pregunta. ¿Es hipnosis la regresión? Pero hay otras personas que ponen una música suave, se relajan y se autorregresan. Entonces, ¿cuál es la diferencia allí? Es una autohipnosis que la persona se hace cuando se hace una autorregresión y es eso positivo, negativo, malo, bueno. Y en el otro caso, de ir al médico a esto, que es una hipnosis, la regresión. Esa era la pregunta. ¿La contestas tú, Marco? Bueno, voy a empezar. La hipnosis, sea para medicina, sea para lo que sea, Heindel la rechaza porque crea una conexión entre el hipnotizador y la víctima o el paciente, para llamarlo así. Si, no es bueno hipnotizarse, aunque sea para la regresión. Ahora, si tú estás en presencia de otra persona, y te está llevando a una autorregresión, no es autorregresión porque está la voz de esa persona hablando, tú puedes estar con los ojos cerrados, pero estás oyendo. Y eso no es autohipnosis. Autohipnosis es que tú logres sola en una habitación hacer una regresión. Tú. Pero para eso tienes que prepararte. Y para lograr eso, tú puedes hacerlo, como dice el método de la Fraternidad Rosacruz, leyendo en la memoria de la naturaleza. Pero para leer en la memoria de la naturaleza, que ahí sí vas todas las vidas anteriores, puedes llegar. Si tú lees en la memoria de la naturaleza, que es la que leen los medium, que es la del éter reflector, está incompleta porque eso va unos 700 años atrás, a lo máximo. Puedes comenzar por ahí, pero
en esta escuela es ejercicios y pureza y servicio, que tú logres leer en la memoria la naturaleza. Eso no es una autohipnosis. Eso es que ya tú tienes la capacidad de ver tus vidas anteriores. Y en esta escuela se logra así, desarrollando, o sea, a través de la iniciación, fundamentalmente. Pero esa autohipnosis, si hay otra persona presente, no es autohipnosis, es inducida. Susana. Sí, yo quería decirle a Grisel que, por ejemplo, la regresión, cuando le hacen a una persona una regresión, es más o menos, es una hipnosis, porque es una persona que te está llevando con su voz, te está poniendo pasiva, primeramente te pone pasiva, y tú te entregas, ¿me entiendes? Entonces te está llevando, es como una hipnosis. Lo único que te está llevando a momentos precisos, no sé, según lo que quieran buscar. Pero cuando se hace una autorregresión, es nada más que tú entrarte en tu... Es como el ejercicio que hacemos de retrospección, lo que a lo mejor tratando de hacerlo un poquito más profundo, que con el tiempo, sí yo pienso que se llegue, como dice Marco, a ver vidas pasadas, ¿no? Con una constancia en ese ejercicio y eso, pero si lo que ahora yo he visto mucho que está de moda, que están por ahí diciendo por YouTube y por todos esos lugares, están indicándole a las personas cómo hacer autohipnosis. Eso es diferente a una autorregresión. En una autorregresión no existe el peligro que hay en la autohipnosis. En una autohipnosis una persona puede sencillamente quedarse en algún lugar y la familia decir, no, se volvió loca, le pasó esto, está en un estado psicótico, no sé, cualquier otra cosa, porque puede haber un desconecto ahí, lograr un desconecto, y ella por sí sola no poder salir de ese momento en que se quedó. Así que hay que tener mucho cuidado con los ejercicios que dan de autohipnosis en los programas de YouTube, en todos esos lugares por ahí, porque son bien, bien peligrosos. Eso es como lo parecido, bueno, de otra forma, pero parecido a la gente que te están indicando cómo salir del cuerpo a voluntad, que te lo enseñan haciendo unos cuantos ejercicios, y no hay nada más peligroso que eso. Ahora hay muchas cosas por internet que se están dando que son muy peligrosas y tenemos que estar conscientes de eso. Y la autohipnosis es una de ellas. Gracias, amigo. Estoy completamente de acuerdo con ustedes y por eso hice la pregunta, porque veo como un movimiento de gente, por curiosidad, vamos a decir así, metiéndose en estas cosas, tú sabes. Entonces es bueno Grisel. Cómo es así esto. Mismo. Claro. Quisiera aportar un poquitito con respecto a eso, Grisel. Mira, hay varios libros que yo he leído, por ejemplo, los de Brian Weiss, que es un famoso escritor norteamericano que justamente comenzó a escribir sobre las retrospecciones que se hacían en hipnosis. Y comenzó justamente con todos estos libros, haciendo retrospección, si pudiéramos decirlo, revisando la vida hacia atrás de la gente que venía con problemas. Y se encontró que realmente podía traspasar prácticamente la vida de él y seguir avanzando y recorrer otras vidas. Normalmente cuando tenemos, no se olviden que tenemos 3 partes donde están registrados nuestros recuerdos. El primero justamente está en el éter reflector, ¿no es cierto?, de la naturaleza humana, pero es nuestra, es personal, es individual, es lo que a mí me pasa dentro de mi cuerpo y lo que está a mi alrededor. Puede estar equivocada, puede estar errada incluso por la percepción que yo tenga del mundo. Fíjense,
Pero hay otro arriba que es el mundo mental que también está registrado. Y no me acuerdo el libro exactamente que lo escribe Max Gender, porque esto es temas de Rosacruces, parece que es el libro donde dice justamente que después en el mundo, el mundo mental hay un espacio más grande donde están otras reencarnaciones, vale decir, puede registrarse hasta 700 años más atrás o 700 años más adelante, donde se puede situar esa persona. Pero después está el registro del espíritu de vida, y ahí está el registro de la naturaleza. Y ese es donde normalmente iba una persona que era muy importante en Estados Unidos, que era Edgar Cayce. No sé si ustedes lo ubican, pero tiene un libro de Edgar Cayce. Edgar Cayce era una persona que también se auto hipnotizaba, o sea, ponía su cuerpo en proceso de buscar en la memoria de la naturaleza y lo hacía en forma inconsciente. Él se acostaba e inmediatamente empezaba a ver las cosas de la naturaleza que estaban justamente registradas en la memoria de la naturaleza. Al punto que justamente te necesitaba de una persona al lado para que fuera escribiendo. Él estaba totalmente inconsciente, solamente narraba las cosas. Al punto de que esta persona, vuelvo a decir Edgar Cayce, porque si ustedes lo quieren buscar ahora en Wikipedia o en el celular, lo van a encontrar sin ningún problema, era una persona en la cual decía todo lo que estaba escrito en la naturaleza. Al punto que le llegaban cartas que alguien se empezó a darse cuenta de que decía la verdad, y empezaron a llegarle cartas diciendo qué caballo iba a ganar la 7ª carrera del 22 de mayo de 1919. ¿Entiendes? Y él las contestaba, y no, él estaba inconsciente, pero se contestaban en forma automática y realmente empezaron a llegarle ese tipo de preguntas. O sea, empezó a quebrarse el esquema. Esto lo narra él en los libros que tiene él justamente. Así que a ese punto llegaba esta persona que es muy famosa en Estados Unidos, Edgar Cayce. Y el que estoy hablando, los libros de Brian Weiss, son justamente, él hacía la retrospección de la vida de la persona porque lo inducía mediante el hipnotismo. Pero las dos cosas, tal como dice Marco, no son buenas ni llegan a buen puerto. Así que lamentablemente eso es lo que yo puedo aportar en cuanto a literatura con respecto a ese tema. María Alejandra Balán está... Espérate un momentico, María, sí. espérate un momentico para aclarar lo de la memoria de la naturaleza. La memoria de la naturaleza está en 3 regiones. La inferior es la del éter reflector, que se puede leer en ella hasta 700 años atrás. La otra está en el mundo del pensamiento concreto, que se puede leer el periodo terrestre completo. Y la otra está en el mundo del espíritu divino, que se puede leer desde el absoluto, desde allá arriba. El primer día de manifestación. Hasta nuestros tiempos. Claro. Son las 3 memorias que existen. María. María, tienes el mute. Ya. Sí, sí, es que estaba esperando que se hiciera menos bulla aquí. Espérate un momentito, voy a hablar por otro teléfono. ¿Se oye? Sí. Ok, es que con el otro había un eco. Tengo una pregunta. Cuando habló Susana de la autohipnosis, y ahora que estaba hablando Alberto, y lo de la memoria de la naturaleza, cuando las personas hablan de los famosos récords akáshicos, ¿verdad? Que conozco gente que dice que uno puede aprender a leer sus propios récords akáshicos. ¿De eso es lo que ustedes están hablando? Sí, sí, los récords, es la memoria de la naturaleza. Nosotros, la nomenclatura de Gender se dice así, memoria de la naturaleza, que están registrados todos los eventos acontecidos, dependiendo del nivel de memoria, hasta dónde lleguen. Entonces Handel nunca habla de los récords akáshicos. No, él no utiliza ese término.
Ok, Steiner lo usa, pero básicamente es lo mismo. Sí. Ok. Entonces, Esa para es una una... nomenclatura más oriental. Ajá, ok, ya entiendo. Ya, esa es la respuesta. Gracias, Marco. Marcos, siendo la 1:55 de grabación, te sugiero que paremos la grabación y sigamos en la conversación, ya que está muy interesante. O sea, no, ¿qué te parece? Vamos a poner la Oración del estudiante. oración del estudiante. Déjame ponerla. Déjame ver si es esta. Sí. Y entonces ahora uno del sexo masculino que la lea, por favor. Yo que llegué tarde. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Y Que así sea. para concluir, vamos a hacer la oración de la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien.